Hoy veremos las medidas de posición, llamadas también cuantiles. Las medidas de posición son aquellas medidas que nos van a permitir dividir el conjunto de datos en partes iguales y nos permiten además clasificar una observación en un conjunto de datos. Cuando vemos que las medidas de tendencia central nos están evitando ver los extremos del conjunto de datos en los cuales podemos encontrar un peso mayor o bien un peso deficiente de los niños o de los pacientes que estamos atendiendo, entonces usamos las medidas de posición. Dentro de estas medidas tenemos los cuartiles, deciles y percentiles. Los cuartiles son medidas que van a dividir en 4 partes el conjunto de datos, donde el cuartil 1 va a tener no sobrepasa el 25% y no es sobrepasado por más del 75%. Por otra parte tenemos el cuartil 2 en el que no sobrepasa el 50% y no es sobrepasado por más del 50%. Y el cuartil 3, que es el valor que no supera a más del 75% y no es superado por más del 25%. Entonces tenemos 3 cuartiles para poder ver que los datos se dividen en 4, donde el cuartil 2 es igual a la mediana, ya que divide en 2 partes iguales, 50% a un lado y 50% al otro lado. Los cuartiles en datos no agrupados utilizamos la fórmula Q con un subíndice Q minúscula, que es la Q por la que vamos a cambiar el cuartil que estamos calculando, igual a la variable más el cuartil que vamos a calcular por el total de la población o de la muestra más la unidad sobre 4. Sobre 4 porque es en 4 partes que vamos a dividir los datos. Menos I por XI subíndice más 1, es decir, un espacio después de donde encontramos la variable con la que se va a trabajar. Luego tenemos para datos agrupados de variable discreta, cuya fórmula es Q es igual a Q, cuartil que voy a calcular, por N muestra sobre 4. Y una vez que tenemos esto, recién podemos hacer la fórmula y ubicar dónde está el cuartil. Para datos agrupados de variable continua tenemos la fórmula que dice cuartil, subíndice cuartil que voy a calcular, es igual al límite inferior más el cuartil a calcular, la muestra entre 4, menos la frecuencia absoluta acumulada con un subíndice menos 1. Sabemos que es el espacio anterior a donde vamos a trabajar. Todo eso sobre frecuencia absoluta por la amplitud. Luego tenemos los deciles. Los deciles son medidas que van a dividir en 10 partes el conjunto de los datos, donde vamos a tener que hacer 9 cálculos, del decil 1 al decil 9 para obtener 10 partes, donde cada parte va a tener un 10%. Por ejemplo, si calculamos el decil 60, vamos a ver que no sobrepasa el 60%, pero tampoco es sobrepasado por más del 40%. Y si calculamos el decil 1, vemos que no supera el 10% y no es superado por más del 90%. Las fórmulas son exactamente iguales que la del cuartil, con la diferencia de que utilizamos la D de decil y en vez de Q también cambiamos por D, y esa D tiene la opción de ser cambiada del 1 al 9. Y como vamos a dividir en 10 partes, entonces se divide entre 10. Luego tenemos los percentiles. Los percentiles son medidas que dividen en 100 partes el conjunto de los datos, donde podemos ver en la gráfica un ejemplo en el que se está tomando en cuenta la altura de los pacientes. Entonces tenemos en el percentil 5 y hacia abajo aquellas personas que tienen una estatura muy baja y al otro lado con una estatura muy alta. Y tenemos al centro las personas que tienen una estatura normal. Entonces eso nos sirve para diagnosticar diferentes patologías o situaciones del paciente. Las fórmulas son iguales, con la diferencia de que la Q que cambié por D, ahora voy a cambiar por P y tengo 99 opciones para cambiar, dependiendo del percentil que se nos pida. Y en vez de dividir entre 4,
o entre 10, vamos a dividir entre 100 porque va a dividir en 100 partes. El cálculo de los cuartiles, deciles y percentiles, primero vamos a ver para datos no agrupados. En el caso de los datos no agrupados, siempre tenemos que ordenar del menor al mayor y ir enumerando nuestros datos. En este caso hemos podido atender pacientes que son en número de 15. Entonces, vamos a aplicar la fórmula para el cálculo de cuartiles. Lo primero que hacemos es el primer pasito que vamos a dar de la fórmula que tenemos, que es x1 más q por n más 1 sobre 4 menos i por xi subíndice más 1 menos xi. De esta fórmula, lo primero que tenemos que hacer es el corazón de la fórmula, es decir, qn más 1 entre 4, para de acuerdo al resultado de esto continuar con el ejercicio que corresponde. Entonces, calculamos qué cuartil estamos calculando. Supongamos que es el cuartil 1. Entonces tenemos 1 por n más 1. ¿Cuántas n's tenemos? ¿Cuánto es n? Población es 15. 15 más la unidad sería 16. Y ese 16 entre 4. ¿Por qué 4? Porque vamos a tener 4 partes. Entonces, 1 por 16, 16. 16 entre 4 nos va a dar igual a 4. Entonces, al ser un número par, este número ya no, al ser un número entero, ya no es necesario completar la fórmula. Simplemente buscamos en las x a qué posición corresponde el 4. Y en este caso corresponde a 25. Entonces decimos de que el cuartil 1 había sido, tenemos cuartil con un subíndice 1, porque es el cuartil que hemos calculado, es igual a 25 años. Esa es la forma de calcular en el caso que nos salga un número par. Un número par, no siempre el par, sino que puede ser que un número entero. Vamos a calcular ahora el decil 6. Entonces, cuando es el decil 6, la d vamos a cambiar por 6 y vamos a cambiar n más 1 sobre 10. Siempre la primera parte, el corazón de la fórmula. Entonces, vamos a hacer 16 por 6 igual 96 entre 4. Entre 10 sería entre 10. Entre 10 nos va a dar 9.6. Entonces, este 9.6 nos dice de que al ser decimal debo completar la fórmula. Por eso vamos a un segundo paso, que es completar la fórmula. Y aquí tenemos de que decil 6 es igual a... Vamos a ir reemplazando la fórmula. ¿Qué es xi? Xi es la posición en las x en la que se encuentra el dato con el que vamos a trabajar. Pero ¿de dónde sale? Ese es el entero del número que hemos calculado en el corazón de la fórmula. Su entero de ese resultado es 9. Entonces, este 9 debemos buscar en nuestras x. Nos vamos a ir al cuadro. Vamos a ir a buscar en el cuadro y encontramos que es 29. Entonces, ese 29 para nosotros va a ser xi, va a ser igual a 29. Ahora, la fórmula dice más toda la parte interior de la fórmula, que ya tenemos el resultado, y ese resultado ha sido 9.6. Tenemos menos i. ¿Qué es i? Es el entero del resultado que hemos obtenido. Si le quito el 0.6, ¿cuánto va a quedar? Va a quedar 9. Entonces, ese es i. ¿Qué sería? Por xi más 1. La xi más 1, nos fijamos en los datos,
al ser más 1, es un dato que está después del que hemos encontrado, es el dato que le sigue, es el que continúa. Entonces, en este caso, el dato que continúa es 31. Entonces, ponemos 31 menos xy, que es 29, y podemos hacer nuestro trabajo. Entonces, sabemos que el decil 6 es igual a 29 más 9.6 menos 9 nos va a dar igual 0.6 multiplicado por 31 menos 29 va a ser 2 y continuamos el ejercicio, que será d 6 es igual a 29 más 0.6 por 2, que sería 1.2. Entonces el resultado final de este ejercicio va a ser el resultado que hemos obtenido había sido 30.2. 30.2 ¿qué? Años. Pero esto tenemos que aprender a interpretar. Vamos a decir que al ser decil 6 sabemos que no le sobrepasa el 60% y no es sobrepasado por más del 40%. Entonces vamos a decir que el 60% tiene una edad igual o menos de 30.2 años y el 40% tiene una edad igual o más de 30.2 años. Esa es la manera correcta de interpretar. Luego podemos calcular de estos datos los deciles. Para los deciles tenemos que hacer, los percentiles. Para los percentiles tenemos la misma fórmula. Entonces, ¿qué es el primer pasito? El primer pasito siempre va a ser realizar el corazón de la fórmula. Entonces, nos fijamos qué percentil queremos calcular. En este caso vamos a calcular el percentil 10. Entonces, en la fórmula le vamos a poner 10 por n, n sería 15, más 1 entre 100. ¿Por qué 100? Porque está dividido en 100 partes. Entonces hacemos, sería 160 entre 100 igual 1.6. Como nos ha dado un resultado con decimal, tenemos que continuar la fórmula. Entonces, segundo paso, continuar con la fórmula. Ahora, continuamos con la fórmula y nos dice percentil 10, percentil 10 es igual a xy. Entonces, ¿dónde vamos a ubicar xy? En su entero del resultado. Tenemos que es 1 su entero. Entonces, buscamos en la posición 1 qué número se encuentra. Y aquí vamos a hacer nuevamente con flecha. Y encontramos que es el número 22. Entonces, ese 22 vamos a poner en la fórmula. Tenemos el 1. Entonces, xy para nosotros es 22. 22. Y tenemos 1.6 menos y, que sería 1, por xy subíndice más 1, que sería el número de su lado, que sería 23, el que le continúa. Tenemos 23 menos 22, cerramos. Entonces tenemos, aquí es más. Entonces tenemos un percentil 10 que es igual a
22.6 años. Vamos a decir que el 10% de la población tiene 22.6 años o menos y el 90% tiene una edad igual o más de 22.6 años. Esa es la forma correcta en la que interpretamos los cuartiles, los deciles y los percentiles. Tenemos, y aquí tenemos los resultados. En el caso de la variable, de los datos agrupados de variable discreta, la fórmula nos dice Qn entre 4, o bien Dn entre 10, o bien Pn entre 100. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Es calcular n. Vamos a calcular, en este caso, empezar por calcular el cuartil 3. Entonces sabemos que cuartil 3 es igual a 3 por n, que sería 157 entre 4. Entonces hacemos primero siempre la división. 157 entre 4 por 3. Nos sale 117.75. Igual 117.75. Luego, el segundo paso vamos a hacer la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, frecuencia absoluta acumulada. Sabemos que es 33, 78, 145 y 157. Entonces, el tercer paso es de que vamos a ubicar el resultado anterior, el resultado de Qn entre 4, vamos a ubicarlo en la fila, en la columna de frecuencia absoluta acumulada. El 33 no contiene al 117, el 78 tampoco, el 145 sí. Entonces, rapidito nos vamos a ir hacia la columna de las variables para encontrar a nuestro tercer cuartil. Y en este caso, nuestro tercer cuartil había sido 3. Entonces, aquí pondremos de que el cuartil 3 tenemos cuartil subíndice 3 es igual a 3. ¿A 3 qué cosas? A 3 controles prenatales. Entonces diremos que el 75% de las mujeres tienen igual o menos de 3 controles prenatales y el 25% de las mujeres tiene igual o menos de 3 controles prenatales. Y de la misma manera vamos haciendo para deciles, percentiles o bien el cuartil 1. Los datos agrupados de variable continua para cuartiles, deciles y percentiles, es importante tomar en cuenta las fórmulas que siempre van a ser similares una y otra, ¿no? Simplemente cambiar el cuartil y el denominador de la fórmula por cual vamos a calcular. El primer paso que vamos a hacer va a ser siempre el corazón de la fórmula, y en este caso nuestro corazón de la fórmula va a ser Qn entre 4. Entonces, esto es lo primero que vamos a hacer. Si queremos calcular el cuartil 1, será 1, n, que son 15,
entre 4, que va a ser igual a 15. 15 entre 4 nos da 3.75. Por 1, 3.75. Entonces ya hemos calculado una parte de nuestra fórmula. Luego vamos a hacer el segundo paso. El segundo paso es calcular frecuencia absoluta acumulada en la tabla. Entonces calculamos nuestras frecuencias absolutas acumuladas en la tabla. Tenemos 3, 7, 9, 12, 15. Y lo que vamos a hacer es buscar. ¿Qué cosa vamos a buscar? Vamos a buscar el resultado, el tercer paso. ¿Quién es el de buscar? Tercer paso, buscar el resultado en frecuencia absoluta acumulada. Entonces nos vamos a fijar dónde está la frecuencia absoluta que contiene el 3.75. El 3 no contiene, el 7 sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a marcar toda esa fila porque es con esa fila con la que vamos a trabajar. Y el cuarto paso va a ser reemplazar la fórmula. Y vamos a ir reemplazando. No nos olvidemos que estamos calculando el cuartil 1. Entonces, lo que vamos a hacer es poner cuartil subíndice 1 para no olvidarnos qué cuartil estamos calculando. Entonces el límite inferior en esa línea que hemos marcado es 25. Entonces 25 más, ¿cuánto ha dado? Qn entre 4, así 3.75. Entonces tenemos 3.75 menos frecuencia absoluta acumulada subíndice menos 1. En este caso, que sería 3. Marcamos 3. Vamos a ponerle que es FI menos 1. Entonces esta es FI menos 1 con la que vamos a trabajar. Entonces en la fórmula va a ser 3. Y todo sobre frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta de esa línea es 4. Entonces vamos a ponerle, aquí vamos a trabajar con nuestra fórmula, aquí tenemos esto que vamos a reemplazar por 3.75 menos 3 sobre 4, porque frecuencia absoluta es 4. Entonces aquí le vamos a poner 4. Entonces, que todo esté igualito. Ok. Por la amplitud. Y la amplitud en este caso es de 3. Y entonces continuamos con nuestro ejercicio. Lo único que hacemos va a ser reemplazar. Entonces, al reemplazar ya vamos ahora haciendo el cálculo. Q subíndice 1 es igual a 25. 25 más 3.75 menos 3 sería 0.75 entre 4 va a ser 0.18 por 3 y seguimos haciendo, sería 25 más 0.18 más 3 por 3 sería 0.56.
Entonces, nuestro cuartil 1, cuartil subíndice 1, es igual a 25.56 kilogramos. Entonces vamos a decir que el 25% tiene un peso igual o menor a 25.56 kilogramos y el 75% tiene un peso igual o más de 25.56 kilogramos. Esa es la forma de calcular. Y con la misma lógica calculamos deciles y percentiles. Continuaremos la siguiente clase con el cálculo de medidas de dispersión.